Estamos viendo el tema, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación. Para salvación. Vamos a buscar en nuestras Biblias Jueces. Jueces 16. Le voy a pedir a alguien que tenga voz de tenor. A ver, Mario. Vas a leer alrededor de 15 versículos. A mí de repente se me brincan las líneas y ya vuelvo otra vez a lo mismo. Bueno, hoy le puse como su tema a este pasaje o a esta prédica. La iglesia, un tipo de Sansón. ¿Quién recuerda a Sansón? Es el canto, ¿verdad? Que Sansón era un muchacho así, tenía unos conejotes. Era un hombre que Dios escogió para un fin, un propósito, un plan que Dios tenía. Y pues se hace la comparación, dice ahí en 1 Corintios 10:11 que todo lo que pasó, todo lo que sucedió en el pasado, estamos hablando bíblicamente, fue como un ejemplo para nuestro presente. Así que vamos a ver hoy, analizar un poquito la vida de este varón llamado Sansón y lo vamos a comparar con la iglesia. A ver, Mario, del 15 al 31. Pongan atención, sigan con su vista, por favor. Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no era conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, prestándole ella cada día con sus palabras e importándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien lo rapó las 7 guadejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le atoraron con cadenas para que muriese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Después Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos.
Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Hasta ahí. Bueno, vemos aquí la vida de Sansón. Sansón era un hombre que Dios había escogido específicamente para dirigir al pueblo de Israel durante un periodo de 20 años, dice aquí. Pero yo quiero que hagamos esta comparación, o quise hacer esta comparación, porque así como la iglesia nació fundamentada en Dios, en un fuego de parte de Dios, en una llenura, la iglesia es el pueblo de Dios, que tiene que ser consagrado a Dios, tiene que vivir para Dios, tiene que testificar a Dios, tiene que evidenciar que es de Dios. Y vemos aquí que Sansón fue seducido por una mujer llamada Dalila. Dalila era filistea. Los filisteos eran enemigos acérrimos de Israel. Les habían causado muchos problemas. Les habían causado muchas veces bajas. Era un pueblo que odiaba a Israel. Y nosotros todos tenemos en común también un enemigo que nos odia. Tenemos un enemigo que nos quiere ver derribados. Tenemos un enemigo que nos quiere ver fuera del contexto de Dios. Nos quiere sacar de todo lo que es Dios. Y se vale de muchas maneras. Se vale de muchas formas. Ahorita se hablaba el miércoles acerca de las redes sociales. Hablaba acerca de cuánto tiempo pasamos en el celular. Y de esa manera nosotros estamos rindiendo nuestro corazón y nos estamos rindiendo hacia un enemigo llamado mundo. Para muchos llamar o hablar del mundo es ser religiosos, pero tenemos que encontrar la verdadera fuente por la cual la iglesia ha venido de más a menos. Sansón era un hombre lleno de Dios. Era un hombre que tenía unas fuerzas sobrenaturales. No era natural. La iglesia de Cristo no somos hombres normales. Debemos de ser hombres y mujeres que viven una vida sobrenatural. Hablábamos acerca de no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios es poder. Pero cuando nosotros somos portadores de ella, debe haber una diferencia. Cuando la iglesia comenzó, y se lo he repetido y lo quiero repetir porque es mi sentir y es lo que deseo y es lo que quiero que vivamos, la iglesia dice que tenía testimonio, tenía el favor de todo el pueblo. La iglesia veía cambios radicales en aquellos varones que llegaban al conocimiento de Jesucristo. Y los veían y eran, dice ahí en la versión Reina Valera, que eran admirados. Reconocían que había algo diferente en ellos. Reconocían que eran hombres y mujeres diferentes, que hacían diferencia en su momento. Así surgió la vida de Sansón. Vamos a ver aquí en dos partes. Estamos viendo del 15 ahorita hasta el 22. Hasta ahí. No lo voy a leer, ya lo leyó Mario. Solamente le voy a dar seguimiento a grandes rasgos. Dalila se había empeñado en destruir la vida de Sansón. Se portó amigablemente, se acercó amigablemente y comenzó a hostigarlo
a decirle, dime en qué consiste tu fuerza. Y él por 3 ocasiones evadió, pero no se apartó. Ya estamos contendiendo ahí. Estamos acariciando al mundo. Estamos acariciando las cosas que hay en el mundo, pero no hay una determinación en nosotros de apartarnos de ahí. Y tarde que temprano, seremos víctimas del mundo. Jesús les dijo a sus discípulos, oró por ellos y les dijo, no te pido que los apartes, que los quites del mundo, sino que ¿qué? Sino que los guardes. Que sean íntegros. No nos vamos a quitar no vamos a ponernos en una burbuja, sino tenemos que ser dependientes de una vida de una relación constante con Dios. Es lo que nos va a sacar adelante. Pero miren qué tristeza con lo que sucedió con este varón. Cuando ya le revela, cuando se asincera y le dice que la fuente de su fuerza provenía de su cabello y que el día que su cabello fuese rapado, ese día él perdería sus fuerzas. Y la mujer, al ver que era sincero, llamó a los príncipes y les dijo, vengan, porque hoy sí me reveló en qué consiste su fuerza. Y llegaron, le cortaron su cabello y Sansón quiso reaccionar, pero ya no pudo. ¿Saben por qué la iglesia ha perdido fuerza? Porque ha perdido su consagración. Porque ha perdido esa consagración que tiene que haber con Dios. La palabra de Dios no está en tela de juicio, no está en tela de duda. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios trasciende hasta nuestros días. La misma fuerza que salió el día que Jesús predicó, esa misma fuerza la tiene hoy. Hoy puede transformar un corazón. Hoy puede cambiar una vida. Esa palabra tiene poder. Pero lo que ha perdido poder es la iglesia porque ha perdido su relación con Dios. Lo primero que pierde la iglesia es su consagración. Comienza a tener una relación con el mundo. Comienza a vivir una vida en desorden. ¿Y qué es lo primero que pierde? Su fuerza no radicaba en su pelo, hermano. El pelo solamente era el reflejo de que él estaba consagrado para Dios. Lo primero que pierde es su fuerza, su anhelo de buscar, sus deseos de ir a la iglesia, sus deseos de seguir postrado en ese lugar, aunque no vea respuestas en el momento, persiste allí, perdió ese deseo, perdió las ganas de seguir aprendiendo de Cristo, perdió las ganas de seguir predicándole a otros el evangelio de Cristo. Gracias, hijo. Perdió las ganas de ir a la iglesia, perdió las ganas, le encontró, ya no le halló sentido a la oración, ya no le halló sentido a la palabra, comenzó a menguar, comenzó a dejar que poco a poco nuevamente su corazón se enfriara, y llegó el momento en que estaba completamente frío, llegó el momento en que ya no opuso resistencia al enemigo, comenzó a vivir nuevamente en él. Perdió su consagración. Y lo segundo que perdió fue su visión. Después de que le cortan el pelo,
Después de que arrancan, rompen ese lazo de unión entre Dios y yo, después de haber hecho eso, le quitan los ojos, le quitan la visión. Ya no puede ver. Ya no tiene entendimiento. Perdió la visión, el enfoque hacia el objetivo de Dios. Ya no está viendo como veía antes el panorama más amplio, revelado y siendo guiado por el Espíritu Santo. Y dice Proverbios, aquí hay un pasaje que dice en Proverbios que 28, 29, 18, dice, sin profecía, sin visión, el pueblo se desenfrena. ¿Qué hace el pueblo sin visión? ¿Qué hace el pueblo sin profecía? ¿Qué hace el pueblo cuando no hay voz de Dios en tu interior? ¿Qué hace el pueblo cuando no hay voz de Dios en tu corazón? ¿Sabes qué sucede? El pueblo que no tiene profecía, el pueblo que no tiene visión, se desenfrena. Hay dos ejemplos muy claros de esto. Cuando Dios llama a Moisés y le dice, ven. Y Moisés sube al Sinaí a recibir las tablas de los mandamientos de la ley. El pueblo se quedó solo. Y cuando el pueblo ve que Moisés no bajaba, cuando el pueblo ve que aquel hombre que era el intercesor o era el portavoz de Dios, no daba indicaciones, no daba palabra, ellos comenzaron a desesperarse. Dios les dio la oportunidad. Dios les dijo al pueblo de Israel que Él quería tener relación con ellos y que ellos fuesen sacerdotes de Dios para siempre. Y ellos dijeron, no queremos ser nosotros delante de ti porque nos das temor. Que sea Moisés quien hable. Que sea Moisés. Tú dile a Moisés y Moisés nos dirá a nosotros. Pero cuando Moisés no estaba, no había la capacidad o no había el sentir en el corazón de buscar a Dios. Se habían acostumbrado a que Moisés fuese su ¿cómo se podrá decir? Intermediario. Su intermediario. No había voz, no había visión, no había palabra. Y le dijeron a su hermano Aarón, haznos dioses, porque Moisés se fue. Y dice que Aarón les pidió a oro e hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Comenzaron a adorar ese becerro y decían, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Ve cómo la gente comienza a hacer de su entorno, comienza a forjarse un Dios. Comienza a ver desenfreno, comienzan a ver las cosas externas como superior a Dios. Ya no es Dios la prioridad, ya no es Dios. Comenzamos a ser dioses de todo lo que vemos. Para muchos su Dios es el internet. Y así sucesivamente. Y podemos ver que en la vida del pueblo de Israel, Dios tuvo que usar juicio. Porque perdieron el enfoque. Porque rechazaron tener una relación íntima y personal con Dios. Y cuando el hombre de Dios o cuando la iglesia de Dios decide desechar esa relación íntima con Dios, viene el desenfreno, se pierde la visión, ya no vemos más para allá, se pierde el enfoque, comenzamos a ver distorsionadamente. La iglesia está visca, se oye chistoso, pero ¿cuál es la visión de un visco? Ver doble. Con un ojo ves a Dios y con otro estás viendo al mundo y las cosas de este siglo. Y pierde el enfoque. ¿Hacia dónde tiene que mirar? ¿Hacia dónde está mi mirada? Ya no está, ya no tiene ojos, ya no puede ver. Perdió visión. Está a tientas, llevados por doquier.
por todo viento de doctrina, por tus falsos profetas que se han levantado en diferentes lugares y comenzamos a estar atentas. Ya no tenemos ese enfoque. Ya no vemos más para allá. Y la iglesia pierde su valor. Otro ejemplo muy, muy sonado y que ya hemos visto antes son los hijos de Elí. Dice allí en Primera de Samuel, que es el capítulo 3. A ver, léalo a alguien, por favor. Capítulo 3, 1 nada más. De la primera. Primera de Samuel. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Eli. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Ajá. Bien. Dice que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios. ¿Sí dice así? No había ¿qué? Visión con frecuencia. ¿Por qué escasea la palabra de Dios? ¿Por qué no hay visión? ¿Por qué no había visión en ese entonces, en esos momentos? Lo hemos visto muchas veces. Los que debían de estar consagrados al altar de Dios eran los hijos de Elí. Los que ofrecían los holocaustos y los sacrificios delante de Israel eran los hijos de Elí. Pero si usted sigue leyendo ese capítulo, dice que los hijos de Elí no conocían a Dios. Los hijos de Elí no tenían una relación con Dios. Por consecuencia, Dios no se revelaba a ellos. Por consecuencia, no había palabra de Dios para dirigir a Israel en esos tiempos. A causa de una ceguera espiritual. Porque es lo primero que el diablo te va a quitar, es tu visión de Dios. La visión correcta, la revelación correcta de Dios es lo primero que se va a perder después de la consagración. Y vemos cómo la palabra de Dios no se equivoca. Yo quise terminar este tema con este mensaje porque resulta, hermanos, muy importante entender que nosotros como iglesia tenemos una encomienda muy, muy específica de parte de Dios y es ser sal y luz de la tierra. Jesús decía que nadie pone una luz debajo de un almud, debajo de un mueble. Nadie esconde la luz porque allí no sirve la luz. La luz, ¿dónde debe de ser? Donde alumbre toda la casa. Así debe de ser vuestras vidas, dice el Señor. Tú debes de ser luz. Tú debes de ser sal. ¿Para qué sirve la sal? La sal sirve para preservar y sazonar. Esto tiene que ser la iglesia. Y la iglesia tiene que emerger, tiene que fortalecerse, tiene que ser lo que Cristo dijo que era su iglesia. Y nosotros somos su iglesia. Y nosotros tenemos que despertar. Muchas veces estamos sometidos a la esclavitud del pecado porque nosotros hemos perdido la consagración. Ya no vamos a ese lugar santo, santísimo, ese lugar de secreto, a tu lugar secreto y a derramar tu corazón, a derramar tu vida. Nos cuesta trabajo hacerlo. Y como por consecuencia nuestras vidas se empiezan a desordenar. Ya no podemos ver más allá. Ya no somos receptivos a la voluntad de Dios. Vivimos por vivir o solamente vivimos por sobrevivir. Pero Dios quiere algo más. Él quiere que volvamos a ser esa iglesia. No sé si ustedes llegaron a oír hablar de un predicador de Inglaterra llamado William Booth. ¿Llegaron a oír hablar de él? Bueno, si no llegaron a hablar de él, supongo yo,
a oír de él. Supongo yo que sí han oído hablar del Ejército de Salvación. ¿Se han oído hablar de ese ministerio mundial, Ejército de Salvación? Bueno, pues él fundó ese ministerio internacional, el Ejército de Salvación. Y dice que cuando la reina Isabel, una ocasión la reina Isabel dijo que ella le temía más a William Booth y al Ejército de Salvación que a un ejército enemigo. Porque cuando William Booth y el Ejército de Salvación se postraban, doblaban sus rodillas, el Señor respondía a sus oraciones. ¿Por qué digo esto? ¿Somos amenaza para el mundo o el mundo es amenaza para nosotros? ¿El mundo teme a la iglesia de Cristo o la iglesia le teme al mundo? Se han invertido los papeles. Hoy en día la iglesia le teme al mundo, cuando el mundo debería de temer a la iglesia. Miren, busquen Hechos. Hechos 2. Hechos 2:37. Quiero hacer aquí una aclaración. Aquí estábamos hablando de la iglesia recién nace, o la iglesia primitiva, como le llamamos, pues. La iglesia primitiva. Aquí vemos podríamos llamarle una predicación del apóstol Pedro. Fíjense el alcance y la fuerza y el poder que tiene la palabra de Dios. Yo les pregunto, ¿qué es lo que debemos predicar? ¿A qué somos llamados? ¿Cuál es el mensaje que nosotros llevamos? ¿Qué es lo que la iglesia de Cristo debe predicar? A Cristo. Hablábamos en una de las primeras prédicas de este tema, que cuando Pablo fue a Atenas, Pablo predicó o quiso llegar a los atenienses con una prédica muy elocuente, porque él sabía que en Grecia, que en Atenas había hombres filósofos, filosofía, y quería con ese mismo, ¿cómo se podrá decir? A ese mismo nivel, predicarles la palabra. ¿Y qué logró el apóstol Pablo? ¿Lo han leído? Dice que logró muy poco. ¿En qué estuvo el problema? Porque les quiso hablar en sus mismos términos. Pero cuando va a Corinto, les dice, no me propuse saber nada entre vosotros, sino solamente a Cristo y a este que crucificado. Cuando él entiende, les decía antes, cuando él entiende que la palabra de la cruz, que la palabra de Dios se predica como debe de ser, la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas y transformar corazones. Miren lo que dice aquí, ¿ya lo tienen ahí? Hechos 2. 37. ¿Alguien lee de lectura ese solo versículo? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros,
apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense. Él está predicándole a esas personas que habían escuchado hablar en sus idiomas. ¿Se acuerdan? El día del Pentecostés. Vinieron lenguas como de fuego y había allí de varias partes de Asia y comenzaron a escuchar en su idioma el mensaje de salvación. Comenzaron a escuchar. ¿Qué escuchaban? Aquí dice, al oír esto se compugieron de corazón. ¿Qué es compugir? O sea, dice que empezaron a sentir como punzadas, empezaron a sentir una desesperación en su corazón, porque fueron conmovidos, porque la palabra de Dios tenía cierto, o tiene cierto poder, o tiene mucho poder que llega al corazón, y ellos comenzaron a sentir la necesidad. Ellos comenzaron a ser convencidos en su interior de que tenían que ser diferentes, de que había que cambiar sus patrones de vida, de que había algo que les hacía falta. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? Este es el poder de la palabra. Ahora, yo quiero hacer énfasis en esto del versículo 27 en adelante de Jueces. Cuando este varón llamado Sansón fue llevado o fue encarcelado, dice que lo llevaron a moler a un molino. Y era escarnio, era burla de los filisteos. ¿Cuántas veces el mundo no se burla de nosotros? ¿Cuántas veces la gente no nos ve y se burla de la iglesia? Hemos llegado hasta ese grado. Hacer burla, hacer la burla de la gente. Y la burla de la gente tiene que ver con el hecho de que estos, se oye fea la palabra, pero es la palabra correcta, hipócritas. Los cristianos son hipócritas. Hay mucha hipocresía en las iglesias. En las iglesias cristianas es una peridera de dinero. En las iglesias cristianas es, no, ya no, ¿mande? Circo. Un circo. Sí, un día yo vi, estaba una muchacha en mi trabajo y estaba carcajada y yo me acerqué y estaba este hombre llamado Cash Luna, ese pastor, y estaba haciendo esto. Y claro, editaron el video y salían como rayos y la gente pues se caía y ella estaba pero con unas carcajadotas. Hemos llegado a esto, a hacer la burla de la gente. ¿Por qué? Como dice Geritas, porque hemos montado un circo. Hemos perdido la visión del Espíritu Santo. Y vemos aquí que Sansón fue llevado a un templo, ¿sí dice así? Y fue puesto en unas columnas. Pero ¿qué creen que pasó? Su cabello comenzó a crecer. Y él le pidió a Dios por su vista nuevamente. No le dijo dame la vista, solamente dijo déjame vengarme por mis ojos. Porque todo lo perdí, ya no veo más allá. Estaba una nueva consagración. Y eso es lo que necesitamos ser como iglesia. Amén. Necesitamos una nueva consagración. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé venganza por nuestros ojos, que podamos ver nuevamente, que podamos tener la visión correcta de Dios. Y si nosotros tenemos la visión correcta de Dios, cuando tú le hables de alguien a Cristo, te va a decir, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y tú le vas a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí estos hombres dicen que fueron compungidos de corazón
comenzaron a sentir una necesidad bien profunda de ser diferentes. Porque la palabra de Dios tiene poder. Pero miren, un poquito antes, vamos a leer ahí desde el 29. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con qué juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y el Cristo. Y al oír esto, ¿qué debe oír la gente? ¿Qué es lo que va a conmover a la gente? Cuando tú les hables de quién es Jesús. Eso es lo que va a conmover a la gente. No vamos a hablar religión. Vamos a hablar de Cristo. Nos vamos a centrar en la palabra de Cristo. Vamos a predicar a Cristo y la gente cuando escuche quién es Cristo tendrá que ser convencida en su corazón de que necesitan a Cristo. Hoy la gente dice, no, ¿para qué? ¿Para ser como tú? ¿O para ser como aquel? O yo conozco a alguien que va a una iglesia como la tuya, pero es así, 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 y es una lista de cosas negativas. La iglesia tiene que volver a su fundamento. ¿Se dan cuenta que el apóstol Pedro no estaba predicando religión? No estaba predicando una denominación. No estaba hablando lo que él pensaba del evangelio. Él estaba hablando centrado en el mensaje principal, que es Cristo. Hay otro versículo aquí mismo en Hechos 3, 19. Desde el 18, dice así: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué nos invita? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Arrepentíos. Y se queda en el arrepentimiento. Son dos cosas que van de la mano. Arrepentíos, pero un verdadero arrepentimiento va a ir acompañado de un verdadero convertimiento. Cuando alguien se arrepiente verdaderamente, se convierte a Cristo. Arrepentíos y convertíos. Que sea evidente, que sea verdad. Yo puedo ver cómo Dios, en su momento, el Espíritu Santo se apartó de Sansón. Pero Dios tuvo misericordia de Sansón y le volvió a crecer el pelo, y esa consagración volvió a él. Y el Espíritu volvió a él. Es tiempo, hermanos. Si vamos a predicar el Evangelio, tiene que ir acompañado de autoridad. Tiene que ir acompañado de denuedo. Tiene que ir acompañado de una vida consagrada a Dios. Tenemos que volver al altar. Tenemos que volver. Porque este es el verdadero mensaje. Este es el mensaje que trae libertad. Y somos la iglesia de Cristo. Él los compró con un precio muy alto.
Él los llamó. Hablábamos la semana pasada. ¿Cuál es el propósito para Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? La gente no tiene la visión correcta. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Cuál es? Tiene que grabarse en tu corazón. Tienes que luchar por esto cada mañana, porque Cristo se ha formado en ti. Cómo me apasiona y cómo me agrada escuchar cuando el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, oh Gálatas, por los cuales vuelvo a sentir dolores de parto. ¿Hasta que qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál era el deseo del apóstol Pablo? Que Cristo fuese formado en vosotros. La iglesia debe reflejar a Cristo. Cristo tiene que ser formado en ti y en mí. El carácter moral de Cristo tiene que ser formado en ti y en mí. Y todas las mañanas yo me tengo que levantar y le tengo que decir a Dios: Dios, yo quiero ser como tu hijo hoy. Dios, yo quiero ser como tu hijo. Hay un canto que dice: mi anhelo es ser como Cristo. Mi deseo es parecerme a Él. ¿Cuál es tu anhelo como iglesia? Tenemos que volver, hermanos, a una consagración. Esto no es un mito. Esto no es algo ciencia ficción. Esto es real. La iglesia de Cristo es verdad. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Amén. Hace rato, bueno, hace unos días que estaba viendo acerca de William Booth. Yo tenía hace mucho tiempo un libro llamado Biografía de Grandes Cristianos, y entre esos pues venía William Booth, y ahí pues leía sus historias. A mí me gustan mucho las biografías de los misioneros. Siempre se los he externado porque son hombres que están desafiando, que son desafiados a creerle a Dios y a vivir con Dios y vivir para Dios. Y él profetizó, y ustedes díganme si no se ha cumplido. Él profetizó hace más de 100 años y dijo: en los postreros tiempos habrá religión sin Cristo. Habrá religión sin espíritu. Cristianismo sin Cristo. Salvación sin arrepentimiento. Díganme, ¿se ha cumplido hoy? Sí. ¿Se ha cumplido en estos tiempos? ¿Cómo está la iglesia? Iglesias de homosexuales. Hay iglesias de homosexuales, hay hombres vestidos de mujer diciendo que Dios los ama como son. Que el amor de Dios es más grande que el juicio, que el amor triunfa sobre el juicio. Yo les pregunto, ¿hay un arrepentimiento en ellos? No hay un arrepentimiento. Hoy el fundamento no es Cristo en muchas iglesias. El fundamento es su ideología. Hoy en muchos lugares la guianza no es del Espíritu Santo. La guianza es del entendimiento humano. Por eso la iglesia ha fracasado. Por eso la iglesia está estancada. Por eso la iglesia es un circo. Por eso la iglesia es el hazme reír de la gente. Necesitamos consagrarnos de nuevo, hermanos. Necesitamos consagración para que Dios nos dé entendimiento.
podamos ser la iglesia de Cristo. Quise concluir con este tema así, porque tenemos todo para ser más que ¿qué? Vencedores. Más que vencedores. Tenemos todo para trascender en esta vida. Lo tenemos todo. ¿Y saben quién es nuestro todo? Cristo. Amén. Lo tenemos todo. Cierren sus ojos. Alabado Padre.